empezar. ¿Qué decir, Rubén? Sigue ahí celebrando el amor, caballero, pero ya en unos días estará con nosotros. Falta menos, pero gracias vos que te quedaste, Rubén, para hacernos la entrada del programa como siempre. Digámonos que nos queremos, por favor, es fundamental eso, ¿viste? Seamos amables entre nosotros, mirémonos a los ojos, si podemos dar beso, abrazo, hagámoslo y digámonos que nos queremos, así hacemos un poco más armoniosos estos tiempos y estos momentos donde sabemos lo bueno es que estamos acompañados. Buen día, como dice el querido Roberto, a quien le mandamos un abrazo grande. Si en una de esas por ahí, viste, de a ratos le pinta escuchar algo de lo que se va y estamos haciendo acá, bueno, le mandamos un abrazo y un beso grande a la distancia. Vamos con todo el equipo de Caballero de Día. En un rato se nos irán sumando las columnas como tenemos, por supuesto, semanalmente y a diario. Hoy viene Nati Salvo, estaremos también con Majo Castells hablando de economía, así que todo eso será parte del Caballero de Día de hoy y como siempre ustedes participan por los sorteos de este querido programa porque hoy tenemos libro de regalo, como siempre, sorteo de la LEF, que va a ser entregado al ganador en su domicilio. Este es un dato no menor, porque no lo tienen que pasar a buscar por acá, sino que el ALEF te lo entrega directamente. Y hoy, ¿qué vamos a estar sorteando? Bueno, de la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde, ahí para los que están en el streaming lo pueden ver en pantalla. Crónica de una película. Este libro es de Horacio Ricardo Silva, así que estamos ahí sorteando este libro, gentileza de la LEF, grandes compañeros y amigos a quien le agradecemos mucho siempre su participación y su presencia aquí en la M530, en la radio de las madres. Así que ahí estamos, de la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde, crónica de una película. Atentos que también estamos con el sorteo que se entrega todos los viernes, es decir, mañana, de Nutrion Vita, Nutrion Vita con su voucher de 50.000 pesos, así que, y sepan que a Nutrion Vita los pueden contactar para hacer los pedidos de todos esos productos, frutos secos, productos orgánicos, al 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33. Así que bueno, seguimos con todas esas cosas. En un rato les contamos algunas cosas más, pero también hay un par de entradas para ir a ver a la Hauser, que va a estar Irina Hauser este sábado ahí en el Morán. Así que junto con su hija tocan la Hauser en el Morán este sábado a las 21 horas. Y estaremos ahí acompañando y hay un par de entradas para los oyentes de Caballero de Día aquí en la M530. 11 3200 0530 para participar de todo lo que acabamos de mencionar. Escuchá qué lindo que suena la Hauser y qué lindo que canta Irina. Escuchá. Hace falta una mirada poderosa que te salve de las maldades de la mente, que te lleve a los confines de tu cuerpo y te saque
Tranquilidad. De tu confianza, que te desvele una mañana deportiva. Hacen falta. Acá estamos con Florcita Ibáñez, que acaba de llegar, y con Nati Salvo también. Mirá cómo baila Flor Ibáñez. Mirá, se armó, porque esto de Irina Hauser nos hace dar ganas de bailar. Nos hace dar ganas de bailar. Muy 80, Marcico. Hola, Florcita querida. De tu presencia, si vienen a buscarme con la música viajera, decirles que los quiero y que quiero bailar hasta que salga el sol, que salga el sol. Decíamos recién que esto de Irina nos hizo acordar a temas de Raúl Porchetto. Sí, Vos esta noche solo quiero cantar tu canción. Temazo. Pobre Irina. Pero yo creo que estaría orgullosa ella de esa comparación, pero nos trajo como esos sonidos. Esa rémora, Nico. Esos sonidos ochentosos, exactamente. Y eso que nosotros somos tangueros, ¿no es cierto? Tal cual, así como lo decís. Separamos y nos metemos con la primera entrevista de esta mañana, dale. Que te acomode bien la suerte. Hace falta pararse al borde del abismo. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 12 minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos con la senadora nacional por la provincia de La Rioja, de Unión por la Patria, Florencia López, que está en línea. Florencia, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Caballero de Día te saluda. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Florencia, gracias por el tiempo y por estos minutos. Y bueno, te pregunto, finalmente todo indica no va a haber sesión como se especulaba en un momento hoy en el Senado, ¿no? Sí. Desgraciadamente, bueno, no se pudo terminar de organizar la sesión. Los distintos bloques plantearon la imposibilidad de que estén todos los senadores aquí en Buenos Aires, así que bueno, intentaremos la semana que viene, que es la última sesión con la Cámara actual, antes de que asuman los nuevos senadores. Tenía que ver con el tratamiento de la ley de DNU, ¿no? Por esta vuelta que hizo el proyecto desde la Cámara de Diputados para que sea revisado nuevamente en el Senado, y bueno, básicamente el tema central a tratar, que está quedando pendiente, es ese. Después, lo otro importante fue que ayer se le dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y adelantábamos ayer a la mañana que eso iba a pasar, el rechazo, ¿no? Dictamen de mayoría de rechazo a la senadora electa Villaverde, hoy diputada nacional de La Libertad Avanza, por, bueno, básicamente su pasado judicial, podríamos decirlo en términos elegantes, Florencia. Sí, bueno, fue una sesión que tuvimos de la Comisión de Asuntos Constitucionales esta mañana, ayer a la mañana, donde teníamos que tratar la impugnación a la candidatura, a la senaduría directamente, a la banca de senadora de Lorena Villaverde. Como todos sabemos, tiene un abultado prontuario, ¿no? Un frondoso prontuario con distintos delitos, pero lo que más llama la atención, lo más grave, por lo menos lo que nos parece a nosotros, es el vínculo con el narcotráfico, ¿no? Vínculos con pruebas acabadas de que existe, de que Lorena Villaverde está incluida con una banda prácticamente, con Fred Machado, con Claudio Sicarelli, que nosotros, bueno, ya sabemos toda la historia de Fred Machado. De hecho, el candidato a diputado nacional que estaba en la lista por la Ciudad de Buenos Aires tuvo que renunciar, el caso de José Luis Esper. Entonces, esta situación nos parece a nosotros de una gravedad tremenda. Permitir que ingrese al recinto a alguien que estuvo detenida
que fue sorprendida tratando de ingresar 2 kilos de cocaína a Estados Unidos. La verdad que nos parece gravísimo y no podemos admitir que el narcotráfico ingrese al poder legislativo, ¿no? Que el narcotráfico ingrese a la política y que la Argentina se transforme directamente en un país donde existe un narcogobierno. Lo hemos visto o lo conocemos en los países de Latinoamérica, donde el narcotráfico define la justicia, define el gobierno, define las legislaturas, y bueno, no queremos que esto suceda en Argentina. Pasó algo interesante, Florencia, ayer, que es que ese dictamen de mayoría de rechazo a la al ingreso, ¿no?, de Villaverde al Senado de la Nación, lo firmaron los 8 senadores del peronismo, de Unión por la Patria. Lo firmó un senador radical, el senador Blanco. Después estuvo también la senadora que responde a Larreta, Taliaferri, y después el exgobernador de Salta, si no me equivoco, Romero, ¿no?, que está pronto a despedirse del Senado de la Nación. Esto lo menciono porque digo, hubo con respecto a esto de que no entre alguien con vínculos con el narcotráfico al Congreso de la Nación, hubo distintos sectores que lo expresaron ayer, por lo menos en ese trabajo de comisión, ¿no? No, es lógico. Esto, miren, cuando nosotros lo expulsamos a Cuéllar, lo expulsamos con más de los 2/3 de los votos del Senado, y no solo del peronismo, ¿no? Lo impulsó de todas las bancadas, porque aparte nosotros no queremos quitarle la banca a la Libertad Avanza, porque si definitivamente se decide que Lorena Villaverde no ingrese al Senado, tendrá que ingresar su suplente, que también responde y es parte del Partido de la Libertad Avanza. O sea, nosotros no vamos en contra del partido, ni queremos quitarle una banca, ni queremos perjudicar a nadie que haya ganado legítimamente las elecciones. Nosotros lo que queremos es preservar un poder tan importante como el poder legislativo de las influencias pésimas que puede tener el narcotráfico. Imagínense lo que es meter a una senadora con los vínculos que tiene Lorena Villaverde en el Senado, y bueno, al otro día el narco te compra a todos los senadores y empiezan a votar a favor de los intereses de los narcotraficantes. Entonces es grave. Por ahí yo escuchaba a algunos senadores de la Libertad Avanza el día de ayer, como que fue cualquier cosa, como que cualquiera pudo haber ido intentar ingresar 2 kilos de cocaína a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el absurdo, como que cualquiera se sube a aviones de narcotraficantes, como que es un tema menor. Cuando nosotros lo expulsamos a Cuéllar, que era por el delito de contrabando, porque lo sorprendieron con $200.000 cruzando la frontera a Paraguay, nos pareció un escándalo. Cuando es un delito de una persona, imagínense esto, cuando queremos hacer ingresar al crimen organizado directamente en el Senado. Por eso distintas bancadas, distintos senadores, es más, podría decirle que solamente 2 o 3 senadores de la Libertad Avanza son los que apoyan este ingreso. Florencia López, con quien estamos hablando, senadora nacional de Unión por la Patria. Florencia, otro tema importante también que se está hablando en el bloque del peronismo es que se vuelva a reunificar. Recordamos que hoy Unión por la Patria, Fuerza Patria, es un interbloque, ¿no? Es una composición de 2 bloques en el Senado Nacional, y en las últimas horas, bueno, un poco impulsado por uno de sus titulares, ¿no?, José Mayans, se viene empujando la posibilidad de que vuelva a estar unificado, para ver si eso sirve como marco para sostener unidad parlamentaria, por lo menos del lado del Senado. ¿Cómo avanzó esa charla? ¿Cómo estuvo la reunión que tuvieron ayer, entrada la tarde-noche? Bueno, muy bien. La verdad que para nosotros es algo importante. Nosotros hoy estamos divididos en 2 bloques, en 3 bloques. Son 3 en total, claro, porque está el tema de los catamarqueños, ¿no? También del catamarqueño que se desmarcó, ¿no? Sí, hay 4 senadores ahí, ¿no? Hay 4 senadores que tienen ese bloque de 4, pero bueno, están también adentro del interbloque. Claro. Bueno, ese bloque también forma parte de este gran interbloque, y la idea nuestra es unificar los bloques, quedar uno solo,
pero bueno, vamos a ver si se puede. Probablemente podamos unificar 2 bloques y quede uno más como interbloque. Bueno, son distintas estrategias que tienen que ver a la hora de tomar más poder allí en el Senado, ¿no? No es lo mismo tener un bloque solo de 28 personas que tener 2 de 10 y 18, bueno, es diferente en lo que tiene que ver en la distribución de las comisiones, en la distribución de las autoridades. Por eso, bueno, estamos tratando de avanzar en esta unidad y bueno, y aparte porque necesitamos estar unidos. Hay muchas, digamos, estrategias por parte del gobierno de dividir al peronismo, ¿no? Y bueno, es triste que muchas veces compañeros, nuestros compañeros peronistas, compañeros que están en el territorio peleando en contra del ajuste, no se den cuenta, no se den cuenta que los están tratando de dividir y empiezan a ver defectos en los compañeros en lugar de ver que del otro lado están impulsando divisiones. Así que bueno, está difícil, no está fácil. En muchas provincias hemos tenido resultados electorales que nos han sido adversos y eso también ha generado que hoy tengamos menos senadores de lo que veníamos teniendo. Así que bueno, va a haber que agudizar un poco más el ingenio para que la representación del peronismo sea cada vez más sólida en el Senado. Florencia, porque ahí hablabas de la cantidad, claro, ¿cómo ves el rol de los gobernadores también? Porque yo recién cuando te preguntaba lo del catamarqueño puntualmente, de ese bloque de 4 senadores que hay, ¿no? Que responden a gobernadores, lo preguntaba a propósito porque sabemos que, bueno, Jalil, ¿no? Como también Jaldo, son de los gobernadores que están jugando ahí como en un intermezzo, ¿no? Que nunca se sabe bien de qué lado pueden llegar a quedar posicionados. ¿Cómo impacta eso, por lo menos en el bloque del Senado, ¿no? Porque digo, sé que hay, bueno, mucho recelo con Jalil, por ejemplo, por estas horas. Bueno, nosotros entendemos la postura de los gobernadores, a los que tampoco le está haciendo fácil, ¿no? Gobernar con un ajuste tremendo, con el asfixia a las provincias. A mí me pasa lo mismo, yo soy de la provincia de La Rioja, donde tenemos un gobierno que la está peleando todos los días para pagar los sueldos, para poder tener ambulancias, hospitales, remedio, educación, escuela, bueno, en definitiva obra pública. La verdad que no está fácil. Pero bueno, nosotros entendemos a esas posturas de algunos gobernadores, pero la verdad es que si nosotros nos dividimos, estamos fritos, ¿no? Eso que dice que tratan de salvarse solo, ya el gobierno nacional ha demostrado acabadamente que no, digamos que no le interesa acercar posiciones con nadie. Claro, eso, a mí lo que me sorprende de Florencia es eso. Uno puede entender, ¿no? A los que tienen que pagar sueldos, aguinaldos, etcétera, etcétera, como se suele decir. Pero el tema es que si ya fuiste una vez y no te dieron nada, fuiste 2 veces te dijeron que te iban a dar y después no te dieron. Fuiste a la tercera, te dijeron que te iban a dar un poquito menos y tampoco te lo dieron. Digo, también hay un momento donde ya empieza a ser humillante, ¿no? Es como, bueno, no sé, uno con los afectos, ¿no? Insiste, ¿no? Digo, esto claramente lo pongo como ejemplo para que se entienda más en criollo a dónde estoy queriendo ir. Pero vos vas una vez, te dicen que no, otro día va, no te saludan, otro día va y te esquivan la cara y es como, bueno, voy más, ya está, listo. ¿Qué querés que te diga? Me pongo a ver con quién puedo hacer acuerdo, ¿viste? ¿No? Con esta persona, evidentemente no, porque me va a cagar siempre. No, y mucho más ahora, ¿no? Mucho más ahora que pasan de tener 7 senadores a 20, ¿no? Mucho más ahora. Pero bueno, nosotros tenemos que agudizar el ingenio y hablar con todos los compañeros, hacerle entender que es clave hoy que estemos juntos con nuestras diferencias, con nuestras coincidencias. Pero bueno, eso va a depender mucho del trabajo que hagamos entre todos. Florencia, te pregunto por último, porque bueno, veníamos hablando de todo esto, hablabas de sostener la unidad, ¿no? De no radicalizar quizá los debates al punto de que todo se rompa, pero te lo pregunto por la positiva.
¿qué crees que está bien hoy debatir en el peronismo? ¿Qué te parece que hay que debatir? Porque también algo hay que debatir, porque tampoco es todo color de rosa, ¿no? Eso también es como no dejar, no sacarle, no esquivar el bulto, ¿no? Digo, ¿de qué hay que hacerse cargo? ¿Qué hay que debatir hoy? ¿Qué es lo que no se está pensando? Mira, que te digo sinceramente, lo que yo creo es que todos estamos coincidimos en todo. O sea, vos te vas a una reunión y hablas con uno, hablas con otro, vamos al partido, y todos coincidimos en el ajuste, coincidimos en las provincias, coincidimos en la deuda externa, coincidimos... En el diagnóstico están todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, coincidimos en que en el acuerdo con Estados Unidos, que hay que rechazar, que hay que apoyar a los gobernadores, coincidimos en todo, pero por ahí llama un poco la atención que las diferencias que podemos llegar a tener son muy menores, cuestiones metodológicas, cuestiones de que, bueno, aquel está mal visto o aquel otro, o sea, la verdad que, no sé, yo muchas veces vengo del interior, yo soy una provincia pequeña, pero bueno, también me sorprende que las internas de la provincia de Buenos Aires se magnifiquen en todo el país y bueno, y que no podamos ponernos de acuerdo, porque si realmente te sentás y decís, bueno, a ver, ¿cuáles son nuestras diferencias? No existen. Está clarísimo. Florencia, te agradecemos mucho tu tiempo. Nos pareció un gesto del gobernador Quintela, el otro día lo destacábamos acá como parte del análisis de la política también, que haya ido a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que fueron quienes en un momento el año pasado estuvieron ahí en debate, dicho sea de paso, por la conducción del PJ Nacional, y nos pareció un gesto democrático, ¿no? Importante. Sí. La verdad que fue un paso muy, muy importante. Y bueno, también el gobernador Quintela va a ser clave en buscar estas unidades que hoy nos hace falta. Gracias, Florencia. Abrazo grande. Ahí está Florencia López, senadora nacional de Unión por la Patria. Querida, hablando de Florencias, Flor Ibáñez, después de cortar con su tocaya, ¿qué tenemos hoy de sorteo? Yo algo dije al comienzo del programa, pero seguro que me olvidé. Les cuento que en este momento tenemos 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, es una mañana agradable y vamos a sortear hoy, te cuento. Vos lo hiciste muy bien, Nico. De la Patagonia trágica a la Patagonia rebelde, crónica de una película de Horacio Ricardo Silva, es el libro de la Aleph. Espectacular. Todos los libros en un solo lugar, gracias a la Aleph, que realmente durante todo el año nos entregó felicidad en forma de libro, con el detalle de que los envía a domicilio en todo el país. Eso no es changa eso, ¿eh? ¿Qué te parece? Cuando te ganás algo en un sorteo o eso, que te lo mande hasta la puerta de tu casa, exactamente. No es changa. Y por otro lado tenemos eso más para otros que quieran participar, para ir a escuchar a las Hauser. Ajá. Irina y Ro, juntas, madre e hija, este sábado 22 de noviembre, que sería de la música, a las 21 horas en el Morán, Pedro Morán 2147. Estamos escuchando ahí, una vez más. Mirá. Y te mata si te atrapa, es una lengua afilada que te puede envenenar. A rockearla con todo, Divinas, madre e hija, Irina y Ro juntas, Así que tenemos un par de entradas. Para esto hay que llamar al 1132 o escribirnos al 1132 000 530, 1132 000 530. Y tenemos también, recuerden que mañana viernes sale aquí en nuestro programa el voucher de 50.000 pesos, gentileza de Nutrión Vita. Qué bien, ese es el original Sale o Sale. Exacto, el original Sale o Sale, aquí sale, alguien se lleva los 50.000 pesos en vouchers, gentileza de Sonia y Rubén de Nutrión Vita. Para eso les escriben a ellos, tienen tiempo, pero no se dejen estar hasta mañana tempranito. 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33. Todo dicho. Ahí va. Vamos a la tanda y después seguimos con mucho más. Está Natalia Salvo, después viene Majo Castells con la economía, un montón de información y un montón de compañía. Viene Julián Saúl también a hacer el repaso de los audios de cada día. Todo eso hasta las 10 de la mañana aquí en Caballero de Día.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 20 de noviembre a las 19 expone Alfredo Rosso. Modera Elizabeth Vega Grón. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
pensamientos quedarán. Y vaya si van a Y quedar. sí, por supuesto. Feliz cumple a León Gieco. Si los pensamientos quedan es porque están siempre las madres de Plaza de Mayo. Y hoy es día de la partida de Eve. Exactamente, se cumplen 3 años, Flor, y estamos ahí. Ahora en un ratito vamos a retomar algunas palabras de ella. Claro. Eso sí, sin duda, pero bueno, 3 años de la partida de Eve pasaron muy rápido, ¿no? Y también eso creo que tiene que ver esa sensación con esta situación de que está siempre muy presente también, Claro. ¿no? Digo, no solo por estar en la radio de las madres y por escuchar su voz a diario, incluso como parte de esta radio, con recuerdos que se nos vienen constantemente, sino también por la acción, por lo que significaba Eve y significa, ¿no? Todavía hoy en presente en las calles. Estamos viendo una foto hermosa de León Gieco, justo, mira justo qué con Eve, lindo. que estamos viendo ahí en el streaming. Y también, digo, en estos tiempos, sobre todo, como pasó también con los años de la gestión de Mauricio Macri, la figura y Eve, ¿no? Lo que representa. Eve Faro está más vivo que cuando que uno nunca, está ¿no? perdido, a veces sin saber en qué lugar ubicarse, o mismamente uno cuando a veces está opinando, porque todos a veces en el devenir estamos, como diría Stan River, siempre estamos siendo operados, Siempre, aunque querramos escapar de eso. Entonces, recordar a Eve te ubica, te vuelve a poner en un lugar donde decís, bueno, empiezo a pensar de nuevo, ¿qué haría? ¿Cómo sería esta historia? ¿No? Sí. Y hoy también Día de la Soberanía, la vuelta de obligado, y día también de un cumpleaños. Claro. De un cumpleaños, además del León Gieco, nacía un día como hoy, no voy a decir el año porque no sé si querrá decirlo o no. Y mira, con suerte suma 35, mucho. Le doy 33. Buen día y bienvenido y feliz cumpleaños para el querido Julián Saúd. ¿Cómo Hola, anda, compañero, Juli, amigo? ¿cómo le va? Bienvenido, cumpleaños, Juli, querido. Qué lindo día, para cumplir. ¡Feliz! ¿Qué? Ahí está. Ahí va. Que los cumpla. ¿Esta versión? ¿Esta versión Qué es? linda. Escuchá. Ah, la versión, compañero. Claro, Que los cumpla muy feliz. Qué lindo. Ahhay está. 44. Hay que jugarle. Hay que jugarle ese número. Es un lindo número, 44. Qué lindo número, Saúl. 44. Sí. ¿Qué es? Sí, es la cárcel, no lo quería decir. Bueno, dejala. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. No quería decirlo. Bueno, capaz a veces hay avisos Bueno, también que te hace la vida. Hicimos todo lo Sí, hicimos todo por tal la patria. En todo caso, que Claro. quede claro eso, que fue con Sí. coraje y con valentía. Y bueno, No, Dale. claro. a mis hijos. Tal Para cual, mis hijos. tal Qué cual, Saúl, sí. lindo, qué linda edad. Bueno. Qué lindo cumplir años. Hay gente que no le gusta cumplir años. No entiendo la gente que no le gusta Yo cumplir tampoco. años. A mí la me que va gusta. envejeciendo. Sí. Hola, ¿qué tal? No, me gusta festejar. Ayer hice Ay, ya, arranqué con 4 docenas de empanadas. Porque Ah, esa despacito. es comida. Es Luis comida. Brandoni un poroto al lado. Comida, a ver tuyo. si voy a festejar y me pongo a cocinar. Es que ¿En serio? es un festejo. Che, y están acá. Sí, bueno, el ascendente Comer. Tauro tiene Julián. Claro. Eh. ¿Están en la heladera las empanadas? ¿Dónde están? No, están reposando el relleno porque Pero- es fundamental que repose el relleno. Qué bueno, pero, con ¿a qué, carne. pero qué hora llegan? Voy a preparar para la choricada que vamos a hacer. Ay, qué listo. lindo. Voy a Bien. preparar empanadas, sí, también. Bien, Vamos para a el brindis, romper el para el brindis de 28. fin de año, Sí, exactamente. no lo digamos porque vio que pueden venir la audiencia. no. Es para nosotros. Para el 28 de enero, dije yo. Claro, Claro, después, en enero estamos después hay con que Ya me ver- veo gente tocando el timbre. Después hay que ver qué se hace con la audiencia, exactamente. Pero bueno, por lo pronto, ahí seguramente estaremos haciendo un redondeo y celebrando también el cumpleaños de Julián Saúd, ¿no? Muy bien. Bien. Pero el relleno se reposa. Te eso van a es claro. pedir algo los chicos de redes porque ya pusieron Julián cumple en el Zócalo eso, del pongan streaming. Julián Así cumple, que ya viene algún pedido para relleno Saúl. en No, reposo. que yo entro acá a esta radio y ya hay deudas. Todo Exactamente. deudas. Pero las vamos a cumplir las deudas. Juli, muy importante lo que Eso dijiste siempre. y ya vamos a la actualidad. El relleno siempre ¿cómo es el de Hay carne? que reposar, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? ¿Una noche? Una noche. Mira, Una en noche. heladera. Un montón. No, pero está para que El la juguito. carne tome jugo. Ah, Tome rico. gusto. mirá cómo Viste cómo sabe la carne. Juli. Nada de carne que chorrea. Ay, qué rico. Vamos a ver si Natalia recuperamos, ya que la mencionamos a Eve. Yo me acuerdo que yo arranqué a laburar acá en la radio en el 2022. Y al poquito tiempo, yo arranqué en marzo, y al poquito tiempo arrancó el frío que llegó adelantado. El invierno ese año, no sé qué pasó, pero arrancó el otoño y ya parecía invierno. Sí. Entonces, claro, estábamos en abril y de repente abril ya estaba para guiso de lenteja.
Claro. En el 2022. Creo que eran fríos que avisaban todo lo que estaba por venir. Bueno, y la cuestión es que un día empezamos a hablar, estábamos con Flavia Medici, en ese momento al aire, a quien le mandamos un beso grande, que suele escuchar la radio, y empezamos a hablar de la receta de cada uno de guiso de lenteja. Y no va que en un momento nos llega un audio de 2 minutos y pico. No te puedo creer, de Eve. De la compañera Eve. Qué bien. Con su guiso de lenteja y su receta con chocolate amargo. Eso es buenísimo. Si lo podemos recuperar, vamos a ver si está ahí en alguna carpeta o algo en las compus de producción, si lo podemos recuperar, lo pasamos al aire, pero me acuerdo, y yo si no voy a ver si lo tengo ahí en el chat o en algún lugar del WhatsApp. Pero fue y aparte fue así, llegó así de manera espontánea la receta para nosotros. Qué grande. Y los oyentes, ¿no? Se viene de la mano los 20 años de la radio. El lunes que viene estamos preparando varias artísticas para renovar el aire y estamos rescatando momentos. Voy a hablar con la gente de edición a ver si rescata esa receta. Esa receta sea Pero bueno, nada, no solo Eve, sino todas las madres. Ahí estuvimos haciendo búsqueda de audios, de momentos de la radio. Hay un Pablo Caruso muy joven hablando de la M530. Sí, claro. Fue, en su momento también fue gestión de esta radio. La primera etapa de la 530, tal La verdad que sí, 20 años de esta radio, la verdad que es un orgullo trabajar acá. Y la primera voz creo que fue el Víctor Hugo que grababa, ¿no? Radio Madres. Y estaba Polimeni hacia la segunda mañana al principio, que se hacía en otro lugar. Porque claro, la historia de la radio es que Eve dijo, vamos a hacer una radio, pero Eve, no tenemos antena, no tenemos equipo, hoy arranca la radio. Ahora lo que sí, 20 años, y cuando vos hablás con los que estuvieron en un comienzo, unos añitos después y eso, el que está siempre es Silvio Soler, hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Cuánto hace Silvio ya? Institución Silvio Soler y de las la bandas M530. Silvio Soler y las bandas eternas. Julio Sicone también, ¿no? Con TDK también hay que decir, el programa musical de las madrugadas de la 530. Eso hay que decirlo. Qué bárbaro. Bueno, años de esta historia que vamos a estar repasando, pero dicho todo esto y hablando de repasos, los audios con Julián Saúd en esta mañana informativa, querido. Vamos a hacer en profundidad lo que debería ser la noticia del día, porque en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se desarrolló una audiencia pública en la que expusieron varios referentes de la comunicación. Hoy en la mañana la escuchaban a Julia Mengolini, vamos a repasarlo de igual manera, todos estos audios de los protagonistas que contaron la situación que se vive en el país de la libertad, supuestamente, ¿no? El país de los libertarios. Si vamos a escuchar, arranquemos por Paco Rabini, que es titular o en representación de CIPREVA, habló en nombre de los sindicatos de comunicación. Por primera vez en democracia, la conducción de un gobierno diseña, dirige y alienta una campaña de ataques recurrentes contra periodistas y trabajadores de prensa. No digamos lo suficiente a los periodistas, tuiteó el presidente. Esa y otras tantas frases tienen consecuencias. Los insultos y descalificaciones no solo buscan atemorizar, disciplinar y silenciar a quienes hacen su trabajo en los medios, también habilita ataques y agresiones físicas, como le sucedió a 2 fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín, perseguidos con un cuchillo durante la cobertura de un acto de Milei, o al periodista y dueño del medio El Destape, Roberto Navarro, atacado a golpes por un desconocido. La represión sistemática a trabajadores de prensa que cubren protestas sociales es la cristalización de ese tuit en una política de Estado. En cada marcha, las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra camarógrafos, reporteros, cronistas, productores. Solo en la manifestación del 1 de febrero de 2024 contabilizamos 52 trabajadores de prensa heridos. El caso más grave es el de Pablo Grillo, fotógrafo que quedó al borde de la muerte por una granada de gas. Bueno, ahí escuchábamos a Paco Rabini y si vos te pones a pensar esto de no odiamos suficiente a los periodistas, hace poco que lo dijo, no es que están agarrando los primeros comienzos o las declaraciones de un presidente de antes de ser presidente, Javier Milei. Hablaba de que debería ser un hecho de conmoción nacional, porque cada miércoles, más allá de la cantidad de gente que puede acercarse a la Plaza de los Dos Congresos, hay una política sistemática, hay una política de Estado, de decir, mira, si vos venís, te vamos a pegar, te vamos a tirar, y los que conocemos el trabajo de los periodistas, saben que
tienen que ir muy cuidados, muy cuidados porque les apuntan directamente. Y cómo no recordar, lo hacía recién Paco Rabini, a Fabián Grillo. Bueno, escuchemos a Tomás Cuesta por Argra hablando de la situación de los fotoreporteros. El 21 de mayo de este año estaba registrando la detención de un manifestante cuando la policía me rodeó. Mostré mi credencial, dije que era prensa, no importó. Intentaron sacarme la cámara, me tiraron al piso, me golpearon, me inmovilizaron. Con el peso del cuerpo sobre mi cabeza me esposaron y me demoraron durante 4 horas. Luego me abrieron una causa penal sin ningún sustento legal, que me mantuvo durante meses con abogado y hace apenas una semana fue finalmente archivada. Mi caso no es una excepción, es la nueva regla. El caso más extremo es el de mi colega, Pablo Grillo, del que ya se habló, pero lo traigo de vuelta porque la granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Lo que antes percibíamos como riesgos propios del oficio pasó a sentirse como un mensaje directo. Que nuestra presencia era incómoda y que si insistíamos en registrar la represión podíamos ser los próximos. En ese contexto, cada miércoles, cuando los jubilados marchan reclamando una jubilación digna, llegamos a la movilización con otra mirada. La posibilidad de resultar heridos dejó de ser una excepción para transformarse en un escenario que consideramos muy probable. Basta ver el caso de Rodrigo Abd, que habiendo cubierto numerosos conflictos en todo el mundo, fue impactado por un camión hidrante uno de esos miércoles y sufrió un daño permanente en su oído. Muchos colegas ya no quieren cubrir marchas por miedo. Qué interesante esto, porque habla del escenario que construye un gobierno que sabe que va a ajustar, que va a hacer tronar la economía, la microeconomía, la economía de la calle, para ordenar esa famosa macro, como si hubiera dos Argentinas completamente separadas, y un gobierno que intenta construir su gobernabilidad con los mercados, podemos decirle así, con los bonistas, con todos los que juegan, compran y venden acciones todos los días, y que necesita parar la calle. Bueno, fíjense cómo hay una política de Estado desde la mirada de los que van a cubrir. Hay periodistas que no quieren ir. También habrá gente que no quiere ir. Yo recuerdo hoy, recordando la ida de Debe Bonafini, recuerdo todo lo previo al 2001. Eran marchas chicas. Yo tengo 44 años, ahora lo puedo decir. Viste, cuando era chico me decían, cuando seas grande vas a ser de derecha. Bueno, no les voy a dar el gusto. Pero lo que sí me acuerdo que todo lo que era previo al 2001, las marchas muy pequeñas, muy chicas, muy poco concurridas. Las marchas del 24 de marzo no eran marchas masivas. No, claro. No, pasa que después de por ahí 20 años, ¿no? de normalidad, digámoslo en esos términos, porque, democrática, nos acostumbramos a eso, o los que empezamos a tener más conciencia ciudadana o social, nos acostumbramos a eso, ¿no? Yo era militar en el secundario. Nosotros cortábamos a Coiti y Rivadavia y nos puteaban todos los vecinos, cortábamos a Coiti y Rivadavia. Claro. Cuando fue el 2001, los mismos que nos puteaban cortaban la calle. Y esos que no sé de dónde salieron, aparecieron por millones. Juli, vivimos en un país, ¿no? Recién escuchábamos al fotoreportero. No nos olvidemos que vivimos en un país donde en el 94 apareció un fotoreportero asesinado. Claro, ¿no? José Luis Cabezas. José Luis Cabezas, que fue un shock social tremendo en pleno verano, porque le había puesto cara a alguien que no quería tener más que un nombre entre las sombras, ¿no? Bueno, vivimos en ese país para saber que por ahí los atípicos fueron los años de normalidad democrática. Repasemos el audio de Julia Mengolini, hoy lo escuchaba a la mañana, Nico, y ¿sabés lo que advertía que les propongo a la audiencia? Escuchar el tono de voz de Julia, que es una periodista muy importante, que tiene un tono. Fíjense cómo está contando lo que le pasa a ella. Bueno, volvemos a recordar la historia de Belén. Si no vieron la película, véanla, porque en la situación no es solo lo que uno dice, sino las consecuencias. Y Julia Mengolini me parece que lo retrata con mucha precisión. Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de cientos de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija de 6 años. Todo lo cual derivó en que un juez federal me asignara custodia policial personal. Porque el propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en mi contra en tan solo 4 días, en los que se burló públicamente y justificó la violencia, diciendo que me lo merecía.
también se usó el poder penal para perseguirme. Por ejemplo, fui demandada por hacer una cobertura periodística de un conflicto laboral en el hospital de niños más emblemático de nuestro país, el Garrahan. Al igual que otras 3 denuncias por injurias que me hizo el propio presidente, la causa fue desestimada por la justicia. Además, las mujeres periodistas sufrimos una violencia específica que busca permanentemente expulsarnos del debate público. Increíble, ¿no? Porque si uno... ¿Están escuchando uno atrás del otro lo que nos está pasando? Lo que no hay que hacer es ni indignarse, ni paralizarse, ni simplemente decir que esto no tiene vuelta atrás. Fíjate cómo acabamos de escuchar a Julia Mengolini, que es alguien que tiene una posición editorial determinada en un lugar del espectro político-comunicacional. Bueno, ahora vamos a escuchar del otro lado. Hugo Alconada Mom, ¿quién puede referirse a él como un, no sé, para usar los términos de periodistas hegemónicos de este país? No es un cuca, escúchalo. Revelamos la existencia de este Plan de Inteligencia Nacional, documento que entreabría la puerta para desarrollar tareas de espionaje ilegal sobre políticos opositores, economistas, movimientos sociales, periodistas. Cuando lo publicamos, el gobierno admitió la existencia del documento, pero sostuvo que la interpretación de dicho documento fue sesgada, ante lo cual yo reafirmé nuestra posición, planteé que el documento lo tenemos y que manteníamos lo publicado. Y en cuestión de minutos lo que afronté fueron, por un lado, 10 intentos de hackeo de mi WhatsApp, 2 intentos de hackeo de mi cuenta de correo electrónico, 2 intentos de hackeo de mi cuenta de X. Luego empezaron con insultos y amenazas desde 4 números telefónicos distintos a mi teléfono celular. Para por último, me inscribieron distintas páginas comerciales y financieras, con lo cual pueden haber comprado productos y yo me enteraré con el tiempo, y me empezaron a registrar con mi nombre a 4 páginas pornográficas, ante lo cual yo vislumbré la posibilidad, el riesgo que esta noche o dentro de 10 años alguien suba un video de un pedófilo con mi nombre a una de esas páginas pornográficas y yo tenga que dar explicaciones en tribunales. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Fuerte, Esto es lo más fuerte de este tiempo. De todo lo que apareció, exacto. Además, sí. El que suele ser una persona tan calma, me refiero a que diga todo esto ya es porque... Fuertísimo. Bueno, pero este es el riesgo. Este es el riesgo y el riesgo es real. Es real. Por eso, para cerrar... teníamos el audio que también lo pasaron de Alberto Baños. No vale la pena escuchar al subsecretario de Derechos Humanos decir la barrabasada que dijo, de que como ustedes habían hecho la mención, que no se viola todo. Dijo, la violación de derechos humanos no es masiva. Se ve que quiere esperar que sea masiva para que denunciemos, claro. Bueno, escuchalo al principal portador en este momento de esta justicia que busca venganza. Escuchémoslo a Carlos Stornelli, que es sino el que hoy lleva adelante la detención de Cristina, o todo el proceso que puede hacer que Cristina, si no es revertido por el reclamo popular, por una elección que vuelva a poner el derecho el derecho y la democracia de vuelta en la Argentina, es sino esta figura, la de Carlos Stornelli. Escuchá diciendo una provocación, porque es eso lo que es. La prisión domiciliaria es un beneficio, digamos, donde se reúnen demasiadas características, y creo que también en el beneficio de la prisión domiciliaria pesa mucho que la persona haya ostentado la máxima magistratura de la Argentina. Claro. Creo que del otro lado también hay que respetar eso y estar a la altura del beneficio que a uno... Bueno, Gorini es muy duro y dice que no respetó nada, Cristina. Dice, corresponde aclarar y reiterar que la visita de las 9 personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea. Lo que está diciendo de manera muy elegante es, yo no autoricé a que haya una reunión de gabinete ahí, ¿no? Bueno, y los jueces que son jueces excelentes, los conozco en su trayectoria y demás, además son benévolos. ¿Son benévolos? Son benévolos y es una joda la casa. Yo creo que el que está del otro lado también tiene que, no estoy hablando de nadie, hablo por mí, pero el caso tiene que valorar esa
esa generosidad que han tenido los jueces. Bueno, le marca la cancha, ¿no? A los jueces, me parece. Bueno, fiscal. este es el debate. Ellos están preocupados por las visitas de Cristina. Lo cierto es que la justicia es un problema. Cuando vos, te cambio de tema, hablando con un periodista económico de la casa que sabe mucho, jugando fuera del micrófono, si es periodista de la casa, seguro sabe mucho. Del área que sea. Lo puedo nombrar al Rulo de la Torre, que uno, la verdad, es una persona muy amable, un tipo con una trayectoria y que se detiene, a veces le robamos un montón de tiempo arriba charlando. Decís, ¿qué harías? Y a una reforma impositiva. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que vos largás una reforma impositiva, una reforma financiera y el Poder Judicial te lo para. Entonces, el próximo presidente que quiera transformar la Argentina, si no puede hacer una renovación del Poder Judicial, no hay reforma económica que pueda llevar adelante la Argentina. Bueno, además hubo una fiesta, ¿te acuerdas de los 50 años de casado? Fue de ese Jorge Olivera, el represor, que fue Palito Ortega a cantar, se sacaron fotos, era la prisión domiciliaria, y se sacaron fotos, o sea, cualquiera hace cualquier cosa y es todo un verso. Y eso sin mencionar que falta ocupar cupos, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia de movida faltan dos lugares a ocupar desde hace un tiempo largo. Pero retomamos el tema de la CIDH que hablábamos recién. Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner, ahora lo repasamos en unos minutos, hablando sobre este contexto también del país, metiéndole más a lo económico. Pero retomamos el tema de la CIDH porque ayer hubo muchas declaraciones, nos quedamos recién sorprendidos cuando escuchábamos a Hugo Alconada Amón, cuando escuchábamos también a Julia Mengolini, y fue parte el CIPREVA, también el Sindicato de Prensa de Trabajadores y Trabajadoras de Buenos Aires, y está en comunicación Agustín Lechi, su secretario general, que renovó también mandato ahora hace muy poquitos días. Agus, querido, ¿cómo estás? Acá Nico Márcico y el equipo de la Radio de las Madres. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Agustín, gracias por el tiempo. Bueno, contame un poco qué percibiste ayer. Escuchábamos las declaraciones de Baños, ¿no? El secretario de Derechos Humanos de la Nación, llamativo, ¿no? Este comentario sobre, bueno, todavía no son masivas las violaciones a los derechos humanos, por eso no hay que alertarse. No, lamentable, la verdad. La verdad que es escandaloso. No nos sorprende, porque no tienen manera de justificarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es uno de los tantos lugares donde nosotros vamos a tocar la puerta, porque nosotros venimos enfrentando a este gobierno los ataques a la libertad de expresión y a todos los derechos en general, vinculado, lo digo también a lo que charlaban recién, desde el 10 de diciembre de 2023, en todos los ámbitos, desde lo gremial, desde lo político, en la justicia local, ante distintos avances, y también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En función de eso, ayer había dos peticiones, una nuestra con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CIPREVA y FATPREN y la Asociación de Reporteros Gráficos, otra distinta de FUPEA. Bueno, ellos deciden unificar las dos, entonces en un marco de unidad con organizaciones diversas, heterogéneas, de tracción distinta y trayectoria diferente también. Ayer realizamos esa denuncia, bueno, también la compañera Julia Mengolini, Amnistía Internacional, y la verdad que fue importante porque la respuesta de Baños fue tan lamentable que permitió demostrar que bueno, no tienen nada para ofrecer más que censura. Y lo decía Paco, nuestro compañero que estuvo allá en Estados Unidos, secretario adjunto del sindicato, la censura como la represión, el ataque a la libertad de expresión es una condición para este modelo económico. Lo que está en discusión en última instancia es eso. Nosotros no es que defendemos al periodismo por una cuestión corporativa solamente, porque somos el sindicato de prensa. Defendemos el rol de la comunicación para denunciar la corrupción de este gobierno, para denunciar que incautan alimentos, y la consecuencia de esa tarea periodística, de esa tarea de investigación de muchos compañeros y compañeras, es la censura, el disciplinamiento, el ataque, la judicialización, la respuesta a los fotógrafos y camarógrafos que cubren las movilizaciones de los jubilados de los miércoles, para que se muestre que hay compañeros y compañeras de nuestro país reclamando toda la semana, es la represión como le pasó el 12 de marzo a Pablo Grillo y como le pasa todos los miércoles a un montón de colegas. Entonces, bueno, es importante denunciar esto y seguir sentando oposición
más allá de que este gobierno, que no tengamos expectativas de que este gobierno revierta su política por las buenas, solamente la va a revertir en función de la presión social que podamos hacer. Agustín, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. La pregunta va en relación al otro aspecto que este gobierno lleva adelante, ¿no? Que tiene que ver con su política económica. ¿Cómo viene la situación de los trabajadores de la comunicación, los trabajadores de prensa? El fin de año siempre es una situación compleja, en el sentido de que todavía hay mucho trabajo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decía la palabra técnica? Fuera de convenio para muchos periodistas. Yo desde que trabajo en medios siempre me ha sorprendido que gente con renombre todos los años tiene que renovar de alguna manera su contrato, situaciones que bueno son específicas del medio, ¿no? Sí, la verdad que esa es una situación que antecede a este gobierno, pero que con este gobierno se profundizó. Hay 7 de cada 10 periodistas bajo la línea de pobreza, y eso es lo que genera, incluso los salarios de convenio están bajo la línea de pobreza, y eso lo que genera es que las grandes patronales de medios, las grandes empresas, tengan una capacidad de, entre comillas, negociar el salario, porque no negocian nada, es una imposición, en mucho mejores condiciones, y que se precarice la tarea. Y también tiene una consecuencia desde ya sobre nuestras vidas, nuestras familias, porque todos esos compañeros que no llegan a fin de mes tienen que tener 2, 3, 4 laburos. El pluriempleo se masificó en nuestra actividad en los últimos años, sino también en la calidad periodística. Es muy difícil ejercer el oficio, como le pasa también a un docente que tiene 3, 4 laburos, a un trabajador de la salud que tiene que ir de un hospital a otro. Bueno, en el caso del periodismo, las características de nuestro oficio, sin compararlo, también, ¿no? Para realizar mi investigación, para dedicarle a nuestro trabajo, cuando tenés salarios de pobreza, cuando tenés 3 laburos para poder llegar al fin de mes, eso impacta en la calidad de tu laburo. Y después, yendo al principio de tu pregunta, nosotros entendemos que el ancla en los salarios es el corazón de la política económica de este gobierno. Nos pasa a nosotros y le pasa a un montón de actividades. Hoy tenemos en un rato a las 12, en el marco de una jornada de paro, una movilización en la puerta de la televisión pública, en unidad con todos los gremios de la comunicación. Lo hacemos de CIPREVA, SATSAI, el personal jerárquico de la TV pública y los locutores, porque tenemos los salarios congelados y bueno, es la política de ajuste, o sea, tanto el sector público como el sector privado, es la política antiinflacionaria en realidad está basada en eso, que los trabajadores no tengamos capacidad de consumo, obviamente tampoco mucho menos capacidad de ahorro, y bueno, eso también lo tenemos que poner en discusión. Agustín Lechi, con quien estamos hablando, secretario general del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Trabajadores y Trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y te pregunto, Agustín, por Radio Nacional. Ayer se conoció la noticia de que Radio Nacional apagó sus frecuencias en el interior FM, ¿no? Con lo cual van a centralizar todo directo con la frecuencia de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si vos vas por la Ruta 3 o agarrás, como pasó el año pasado, para ir a Esquel y te agarra una nevada que te deja a orillas del camino y tenés que esperar a que pase, vas a estar escuchando cómo está el sol acá en Buenos Aires o la lluvia tropical y demás. ¿Qué podemos contar de eso? ¿Qué sabes al respecto? Es así, nosotros ayer lo denunciábamos de nuestra federación, desde la FACTREN, y estuvimos en comunicación con los compañeros y compañeras de Radio Nacional de Salta, de Esquel, de distintas ciudades y provincias del país. Acá ellos atacan a los medios públicos de la misma manera que lo hacen con otros organismos del Estado, funciones del Estado, a través de 2 ejes. Una, el ataque a sus trabajadores y trabajadoras, porque son los que los defienden, porque son los que en definitiva los hacen todos los días. Claro. Y otra, atacan su función social. Si vos le vas sacando el sentido a esos medios, como también le pasa al INTA, al INTI, al CONICET, si vos dejas el CONICET sin científicos, porque los científicos no tienen tienen mejor empleo en el sector privado o afuera del país, y bueno, el CONICET termina perdiendo sentido. Acá en algún punto es parecido. Si Radio Nacional no tiene la potencia para garantizar su federalismo, que es la esencia de Radio Nacional, son las 49 emisoras
distribuidas al ancho y largo del país, y en particular en los lugares de frontera, en los lugares, como vos contabas, en el caso de Esquel, que se hace conocido en esos momentos de la nevada, pero que todos los días cumple un rol fundamental para la comunidad local. Bueno, si vos le sacás esa esencia, ese rol social, después destruirla es mucho más fácil, porque también para la sociedad deja de tener sentido. Y eso es lo que está haciendo este gobierno con todo. Nosotros lo tenemos que denunciar, lo tenemos que enfrentar y tenemos que tratar de resistir para, bueno, construir en paralelo una alternativa política, un proyecto político que pueda modificar esto. Nosotros entendemos que hay una lucha gremial, una lucha sindical, pero también que hay que discutir un proyecto de país, porque por más que hagamos paros, movilizaciones, por las cuestiones, por las reivindicaciones propias de nuestro sector, con eso no alcanza, y tenemos que también poner en discusión que vienen a saquear nuestra patria, a dejar al Estado sin ningún tipo de capacidad de función social, y bueno, que es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? En el caso de Radio Nacional y en el caso de todos los sectores. Tal cual, sí, y lo fundamental también para eso es que no haya comunicadores y periodistas que puedan contar y transmitir con el mayor volumen, ¿no? O difusión posible todo eso que está pasando, y sobre todo que no haya imágenes, ¿no? Por eso también la hazaña con los fotoreporteros en cada marcha. Agustín, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres, felicitaciones de vuelta ahí por la elección que hizo el CIPREVA, con mucha participación, así que también felicitaciones por eso, y abrazo grande para vos, querido. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos ahí en la 530. Abrazo Agustín. Ahí estaba Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, dándonos detalles sobre lo que fue la presentación ayer en la CIDH, para que se conozca en términos internacionales lo que está pasando con el ataque sistemático a la prensa en la República Argentina. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Andrea Recupero está en AM530. Estamos recibiendo en la vuelta completa a Adriana Puigros. Abandonar los institutos de formación docente. En la Argentina vemos que hay provincias a las cuales les faltan realmente docentes. Es muy desigual. El interés es que avancen las plataformas sustituyendo a los docentes. No es simplemente el robot como uno se imaginaba en las películas de ciencia ficción, sino que son poderosas plataformas digitales sostenidas por capitales con los cuales casi ningún Estado puede competir. O sea, los educadores son una molestia para el gobierno, son una molestia para el gran capital que no les importa nada. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Despojando el mal.
17 minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos haciendo este caballero de día, escuchando un poco de Divididos, la planadora del rock nacional que está presentando nuevo material por estos tiempos. Así que vamos a seguramente escuchar algo y repasar algo de lo nuevo de Divididos, que se reinventa todo el tiempo y está ahí con unos shows muy, muy copados en el Movistar Arena también. 15 años que no sacaban un disco. Claro, es verdad, Juli, 15 años. 15 años, tal cual. un montón. Tremendo. Es un montón. Hay que tener muchas canciones para trabajar sin sacar un disco. La verdad que a mí, yo voy a confesar algo, a mí Moyo me genera mucha admiración. Sí, y después la cosa, admiración y lo amo. admiración, amor, todo. Y después a mí la cosa, viste, de la banda del rock y del chingui chingui, a veces como que me cuesta conectar con esa cosa, viste, de el fanatismo por una banda. Obviamente que el Indio me despierta pasión, los fundamentalistas me despierta pasión. Todo te despierta pasión. Pero me pasa con Divididos que me genera mucha, como que me mueve cosas internas, que con otras cosas, con otras bandas, no voy a decir ningún nombre. Por ejemplo, ¿qué tema? No exagerarlo, pero no me pasa. No te llega. El 38, ponele. El 38 me parece que es un tema casi, te diría, para mí fundacional del rock nacional contemporáneo. Claro. Para mí fuerte al medio. Exactamente, fuerte al medio, y aparte es lo que tiene la esencia de ese oeste rockero, ¿viste? Claro. Llegando a llenar un estadio en la ciudad de Buenos Aires, para ponerlo así en términos de postal, de foto. Bien, seguimos repasando información. Estamos, y decíamos recién que Cristina Fernández de Kirchner tuiteó hace minutos nada más, y bueno, en una seguidilla después de lo de ayer, que de alguna manera describe, ¿no?, el concepto, más que el concepto de la situación, de lo que le está pasando a ella en términos de prisión domiciliaria, con lo que está pasando también con la economía y en términos económicos en el país. Las dos cosas van de la mano, ¿no? Lo que pasa en términos políticos y judiciales con Cristina Fernández de Kirchner está 100% relacionado con lo que está pasando en términos económicos. Nunca exageramos, así arranca el tuit. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto, una por una. Es como esas series malas en las que ya sabes el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión. Bueno, apareció otro capítulo de los cuadernos truchos, ¿no? Las pericias oficiales confirmaron que los cuadernos truchos no fueron escritos, fueron fabricados. La semana pasada, el juez federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal, Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos. Bacigalupo, según la versión oficial del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, dice Diego Cabot, quien luego se lo llevó directamente a Stornelli. Un escándalo. Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío, ¿alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura? ¿No? Ese es el escándalo principal de esta causa cuadernos que ponen ahora sobre la mesa y que la quieren extender 8 o 10 años. Como dijo alguna vez la presidenta del PJ Nacional, no vaya a ser cosa que tiene la suerte de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y vive hasta los 95 años, ¿no? O más. Bien, ¿cómo sigue esto? Argentina sin Estado de Derecho y con la cancha inclinada. Postdata 1 sobre el procesamiento de Bacigalupo. La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios. Mutis por el foro. Postdata 2, mientras tanto, y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos, el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. Sí, así como lo lees. Puesto número 1 en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones. Lo dicho, si no hay pan, que haya circo o papel higiénico. Gran resumen y cita nota del diario Clarín hablando de esto. ¿Saben cuál fue el puesto número 2 de venta en el Cyber Monday? Los tratamientos capilares por la caída de pelo.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No vengas con eso. Te lo estoy diciendo posta. Ahora lo vamos a hablar con Majo Castel, que trajo un informe del ranking del top 5 de ventas. Pero no, en serio, fuera de joda, fue el puesto 2. ¿Qué quiere decir esto? Que al que está con un mango más o menos todavía del estrés de estos tiempos, se le está cayendo el pelo, pero tiene para agarpar el tratamiento capilar. Y después el punto 1 es que lo básico, que es el papel higiénico para el baño, aprovechamos toda oferta que haya para comprarlo porque te rompen el tuje con el precio del papel. Y eso es así. ¿Hoja simple o hoja doble? No aclara eso ese Sermón, y supongo que habrá de las dos. Hablando de gente que se le cae el pelo, también te agrego, y va en relación a lo que pone arriba de la mesa Cristina Fernández Kirchner. Acaba de declarar Españolo, alguien que sí se le ha caído el pelo hace mucho tiempo, se negó a declarar. Habría que ver eso qué implica en términos legales. La tenemos acá la doctora Natalia Salvo. Decidió no declarar porque él tiene la posibilidad de hablar, no responder preguntas y de no hablar. Y su abogado, D'Alessandro, que ya había anticipado que es inocente, incluso, no sé si pudieron escuchar con alguna colega nuestra, Nancy Pasos le preguntaba, bueno, ¿pero de qué está acusado? No sé, pero es inocente. Bueno, el abogado D'Alessandro dijo, fueron manipulados los audios. Esa va a ser la estrategia de generar tiempo, me imagino, ¿no? Al condenado que está ahí y que está muy, muy cruzado. Ayer repasamos lo que tiene que ver con todo el entramado de pruebas y la verdad que son un montón. Después vamos a seguir hablando de esto. Ayer lo escuché a Lutsky, el autor de Yossi, el periodista, el espía arrepentido, y cuenta los vínculos de cosas que están pasando actualmente con el atentado a la AMIA y no lo podés creer. Porque el hombre tiene mucha información, nombres que se repiten. Muchos. Es increíble, como ese volver a los 90 en todas sus facetas. Buen día, querida Majo Castells, ¿cómo andamos? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Majo, ¿de qué estaremos hablando en unos minutos? Bueno, a ver, vamos a hablar del gran logro supuesto de Milei, que es la inflación, y qué es lo que pasa y cuáles son las perspectivas. Bien, así, ni más ni menos. Ni más ni menos, no Majo, andamos con chiquitas. Bueno, y el presidente estuvo ayer también dando algunas declaraciones y retomarlas y hablar un poco de todo esto, también vinculado a lo que ya hablamos, que fue la reunión de Cristina de este lunes con 9 economistas, que tanto revuelo generó, que tanta repercusión tuvo, incluso en la justicia. Nati por ahí no sé si lo va a tocar y demás, que es la restricción de visitas, pero que tiene por detrás un enorme contenido para la Argentina. Bien, hablamos con Majo en minutos nada más de toda esa información y también con este repaso, porque claro, cuando te falta a vos para llegar a fin de mes es porque está presa, porque básicamente y porque el número de inflación no está explicando lo que realmente te pasa de bolsillo. Nati Salvo, lo tuyo. Bueno, hoy vamos, interesante lo que dijo Majo respecto de la restricción, pero lo vamos a dejar como para el final. No era específicamente el tema, pero todo tiene que ver con todo, Majo. Así lo dijo Cristina. Ustedes saben que hace mucho tiempo, y sobre todo después de las elecciones, que está pivoteando esta idea de la necesidad de una reforma o modernización laboral, como gusta decir a Sturzenegger, porque existe la industria del juicio, que es decir, hay mucha gente que inventa juicios laborales, porque las pymes quiebran por los juicios laborales, porque los convenios colectivos son vetustos. Bueno, esto es la narrativa o el discurso público que una vez más en loop vive la Argentina. Y digo en loop porque esto es muy similar a lo que sucedió en el menemismo y también con la Alianza. Entonces vamos a escuchar, porque en el menemismo esto no existía, los streaming, pero sí existen los streaming, los influencers ahora, cómo van calando y horadando de manera profunda cada dimensión cultural y social de la sociedad para instalar este tema, para que la gente y los laburantes que están cagados de hambre, para decirlo en criollo, digan, necesitamos una reforma laboral para estar mejor, con esa fuerza. Entonces, como nadie acepta graciosamente el horror siempre se disfraza de algo lindo. Por ejemplo, creación de empleo, por ejemplo, vas a cobrar en dólares, salarios de productividad, etcétera. Vamos a escuchar a un influencer, esto lo digo en serio, pidió perdón de lo que dijo acá ahora, que van a escuchar y ver, pidió perdón, pero es interesante porque, así como lo dijo Martín Sirio, y realmente no estoy haciendo personalismos, lo dice mucha gente. A ver qué dijo Martín Sirio respecto de los juicios laborales.
ayudás a alguien y de repente te inventan un juicio laboral, boludo. Qué terrible, qué terrible. Yo, esto no sé si se aprobó, pero había mandado como algo, Milei había mandado algo como para terminar con la industria del juicio laboral, que a mí me pareció perfecto, pero no sé si se terminó aprobando realmente, porque, claro, pues es tremendo. O sea, porque medio que de cualquier forma se puede demostrar de alguna manera, porque ante la duda siempre la razón la tiene el empleado, que en realidad debería ser igualdad de condiciones. Es como, está bien, pero pasa que al generar eso siempre se genera como que exista la industria del juicio laboral, porque siempre va a tener razón el empleado, que puede decir cualquier cosa y que ante la duda va a tener razón, y en realidad no tiene que haber pruebas para todo. O sea, todo se debería juzgar con pruebas, en realidad. Entonces después, viste, y hay muchos como que uno siempre piensa en el juicio laboral capaz en empresas grandes, que decís, bueno, si le haces un juicio laboral a, no sé, una Telefónica X, bueno, es como una empresa grande que no le vas a mover la aguja, pero el tema es que sucede un montón con pymes o con directamente el almacenero. Ahí está, ahí sucede con pymes y demás. Varias cosas, dice. Primero, existe la industria del juicio laboral. No puede existir industria del ejercicio de un derecho constitucional. Habría que preguntarle a Martín Sirio y a tantos otros qué piensan de la industria de las quiebras fraudulentas, de las aseguradoras, etcétera. Ahí nadie dice nada. Hay un sobrefoco. Hay un sobrefoco. Pero además, Nico, son los buenos tituleros, Nati, hay que decir también, ¿eh? Sí, son los buenos tituleros. Es como tal chorro siempre descalza. Esto de el empleado siempre gana el juicio laboral. Mentira. Si vos laburás en un kiosco o en un lugar donde no tenés testigos, trabajaste sin registrar, ¿cómo lo probás? Hay que preguntarles a los que dicen, ¿cómo lo probás? ¿Qué medio tenés para acreditar? Se pierden juicios laborales. Y después, la Justicia Nacional del Trabajo, que por algo el macrismo se está encargando de destruirla, es la que está imbuida de principios como el principio protector. El juez laboral no es imparcial, pero no neutral. La imparcialidad sucede porque el trabajador debe probar lo que está diciendo. Si el trabajador dice, señor juez, la vaca está volando, o señor juez, me pagaban en negro, lo tiene que acreditar y probar. No es neutral porque el derecho del trabajo tiene una desigualdad estructural de los trabajadores respecto del empleador. Así que eso no existe. Después, perdón, tú dime. No, es que te quería preguntar algo que me parece que está bueno como machacarlo, Nati, que la semana pasada incluso lo hablábamos con Mariano Recalde. ¿Por qué calza en el sentido común? Es la pregunta, porque ¿sabes qué? Porque hay casos después, ¿viste? El típico. El amigo kiosquero, el amigo que tiene una pyme, y sí le causó un juicio donde capaz hubo información errónea, ¿no? Por una de las partes. Pero digo, un caso o un abogado carancho no puede explicar todo. Te voy a decir qué es lo que yo experimenté con más de 20 años de ejercicio en la profesión. Yo soy abogada laboralista y siempre asesoré trabajadores. Hay una especie de sacralización en el inconsciente colectivo de lo que es el trabajo. Claro. Lo primero que te dice la gente, yo no quiero sacar ventaja, pero yo no quieren hacer juicios laborales, se sienten ventajeros. Entonces yo les pregunto y le digo, si usted tuviera una propiedad y no le pagan el alquiler, ¿tendría algún tipo de prurito, de trapujo para hacer un juicio laboral? Inmediatamente te dicen que no. ¿Por qué? Porque una cosa es ser el estatus jurídico y social de ser propietario. Propiedad privada. Y otra cosa es ser un trabajador. Claro. Y eso sí es habernos ganado la batalla cultural. Trabajador puesto menor. Puesto menor. Claro. Entonces, esto no se ganan todos los juicios laborales. Los jueces laborales son imparciales, pero no son neutrales por imperio constitucional. Y Nietzsche decía, miren cómo pasamos esto a Nietzsche. Nietzsche decía que la operación política o humana por excelencia era establecer la relación de causalidad. Es decir, quiebran las pymes por los derechos laborales. Claro. O hay derechos laborales, quiebran las pymes. Claro. Esa relación de causa-efecto es una operación política. No quiebran las pymes porque el modelo económico es choto. Claro. Y es empobrecedor. Si no... Entonces ahí vamos con lo que Cristina mencionó también en el tuit anterior. ¿Hay menos pymes? Por supuesto que sí. A mí me ha pasado de ir a hablar a la Comisión Nacional de Derecho del Trabajo, o la Comisión Nacional no, la Comisión de Derecho del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como especialista en Derecho del Trabajo, y escucho a los colegas de las empresas decir, ¿cómo vamos a tener reducción de las jornadas si con estas leyes estrictas quiebran las pymes? En ningún momento tiene la derecha esa sapiencia, la tiene, pero tenemos una derecha embrutecida de decir, a ver, ¿cómo impacta en la estructura de costos de una pyme la dolarización de las tarifas? ¿Cómo impacta en una empresa textil la apertura de la importación y que entren los productos de Termú y de Jane?
¿Cómo impacta la caída del salario? ¿Cómo impacta un 240% de inflación del gobierno de Milei? Y la devaluación, o sea, ¿no se les cae una idea? Sí, se les cae una idea, pero esta derecha embrutecida es necesaria. Entonces, hay 19.024 pymes menos, esto lo sacó CEPA hace unos días, toma como parámetro las encuestas que hace, o las encuestas no, las plantillas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 19.000 pymes menos, 19.000 empleadores también menos, y un 99,2% de esas pymes menos son de menos de 500 empleados, perdón. Es decir, son pymes, estrictamente pymes, que son obviamente el sujeto debilitado también de esta economía. Lo que pasa es que, tal como decía Aldo Ferrer, el concepto de empleador o de empresario es un concepto político. Claro. Y si el pequeño o mediano empleador no advierte que sus intereses están más atados a las clases populares que a los de los grupos concentrados, entonces vamos mal. Varias operaciones políticas por excelencia de causalidad tenemos que hacer. Sturzenegger dijo que el objetivo de la reforma laboral, que todavía no se conoce, y esto contestándole a ATE por la marcha que hizo, es que la gente gane más y que tenga más empleo, porque hace 10 años que no se crea empleo. Están con ese latillo, hace 10 años que no se crea empleo, hace 10 años que no se crea empleo. Ahora bien, Cristina dejó un 5,6% de desempleo. Más de un 50% de participación en el PBI. Por supuesto que el gobierno de Alberto Fernández profundizó esa caída que ya vino con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, es el modelo económico estúpido, no los derechos laborales. Porque con estas mismas leyes laborales se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Y recuerdo lo que hizo, porque recién me había recibido, hacia mis primeros casos laborales. Néstor Kirchner lo primero que hizo fue aumentar los salarios a través de asignaciones no remunerativas y por decretos. ¿Se acuerdan las discusiones que hubo en el gobierno de Alberto Fernández? Si esto sí, si esto no. O sea, el poder no perdona. La doble indemnización. La doble indemnización duró hasta septiembre del año 2007. Lo tenías a todos despotricar por la doble indemnización. Se creó más empleo. ¿Y qué pasó? Sacaron la doble indemnización cuando la desocupación bajó de los 2 dígitos. Que es lo que decía el decreto. O sea que no es tal cosa. Pero por último, y como para cerrar antes, voy a cerrar con una frase de Eve. Pero por último vamos a escuchar qué dice un empleador de varias cadenas de heladerías. Fíjate, pobrecito, perdió 3 casas por los juicios laborales. Lo escuchamos. Acabamos de perder un juicio de 50 millones de pesos que el empleado no era empleado nuestro. ¿Sufriste vos cuántos juicios laborales como empleador en tu vida? Debo haber perdido 3 casas enteras. Pero no solamente juicios laborales nuestros. O sea, te doy un ejemplo bien concreto. Acabamos de tener una discusión con un juez, acabamos de perder un juicio de 50 millones de pesos que el empleado no era empleado nuestro. Un empleado de un franquiciado, que la franquiciada cerró su local porque se fundió. El empleado nos hizo un juicio laboral a nosotros, que no tenemos nada que ver. O sea, nunca fue empleado nuestro. El juez decretó que nosotros éramos solidarios, no teníamos nada que ver, y me embargó las cuentas a mí en forma personal y a la compañía. Eso es una locura atómica, eso es ilegal. Entonces, ¿cómo yo tengo que pagar un juicio laboral de una persona que nunca fue empleado mío y que no lo conocía? Y eso es la Argentina de hoy. ¿Esto pasa muy seguido? Es un sinvergüenza. Sí, pasa, y yo lo he tenido que escuchar en audiencias directamente de conciliación, cuando te dicen eso no es razonable. Razonable es lo que dicen ellos, como digo yo. Esto es razonable para ellos. Van con el viento y dicen más o menos lo que te tengo que pagar. Le jode pagarle al laburante. Lo que el señor está diciendo es que el empleador puede optar por el proceso productivo o por la organización económica y técnica de la empresa que le plazca. Así lo dice la ley de contrato de trabajo. Ahora, debe responder por sus obligaciones laborales en función del producto que tiene. Si tiene un contrato comercial de franquicia, eso empece a que si el franquiciado no cumple las obligaciones de pagar aportes, por ejemplo, que es lo que establece la ley, claro, el señor tenga que pagar. Entonces a mí me llama la atención, porque siempre cuantifican los juicios. ¿Y cuánto se perdió con la huelga? Nunca cuánto se perdió con el campo, ¿se acuerdan? Ahí era como la buena víctima, ¿viste? Estaban todos cortando rutas y todos aplaudíamos. Pero mensuran ellos y no mensuran cuáles. Yo le preguntaría, ¿y qué consiste el juicio? ¿Qué incumplió el empleador? ¿Qué incumplió el franquiciado? Claro. Porque una franquicia es justamente poner un negocio que ya tiene probado su éxito, claro, y toda una determinada estética o estructura. ¿Querés los beneficios o no querés los costos? Claro, claro, o sea, es como... Para perder 3 casas, no sé, era un esclavo. La chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo, diría Javier. ¿Él debería haber controlado esa empresa?
y qué situación. O sea, el punto es el siguiente, cuando vos tenés un contrato laboral con un laburante, hay obligaciones contractuales, pagar los aportes, pagar la remuneración y demás. Si, por ejemplo, el titular el franquiciado no cumple esas obligaciones, por la ley de contrato de trabajo, el franquiciante tiene la obligación de controlar esa obligación. Porque, a ver, pasó esto, perdón que me vaya un poquito más, pero claro, un minuto. Porque hasta incluso vos podrías agarrar y decir, yo, si soy alguien que habilita una franquicia y soy responsable, cuando veo que el franquiciado no está respondiendo, hermano, sacá mi nombre de ahí. Pero me vas a meter en hay quilombo. Contratos de franquicia donde hay acciones de repetición. Claro. Pero en las franquicias hasta te exigen la música que tiene que haber, la música funcional. Piso de calidad, te compran vos los productos si no son centrales. capaces de controlar que le paguen los aportes a un laburante. En los términos de la ley de contrato de trabajo que tanto denostan. Le jode la ley de contrato de trabajo y fue uno de los primeros artículos que tocaron, el artículo de la tercerización el 23 de abril de 1976. Eso ya no lo tenía preparado Videla, Macera y Agosti. Lo tenían preparado los grandes estudios jurídicos que fueron los que hicieron el decreto 70/23 y la ley de bases, que no trajo ningún tipo de empleo ni nada por el estilo. O sea, empleador en los términos de la ley de contrato de trabajo es quien se aprovecha de la prestación de alguien. Y en 1993 la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática le dijo a un trabajador de que tenía 20 años de antigüedad, que no pudo cobrar nada de su empleadora embotelladora que trabajaba para Pepsi, que bueno, nada, se va a aventar las inversiones si nosotros fallamos a favor tuya con una interpretación como corresponde a la ley de contrato de trabajo. Yo me pregunto, ¿Pepsi puede colocar su producto en el mercado sin una embotelladora? No, que te tira a abrir la boca. Abre la boca y va con una manguera, claro. Entonces, claro. Es necesaria esa empresa a los fines de colocar el producto en el mercado. Esa es la pregunta que vale a los fines del derecho laboral. Entonces, Eve de Bonafini decía, protesta con propuesta. A mí me encanta eso. Nosotros no solamente estamos diciendo esta reforma laboral no, sino que la propuesta es reducción de la jornada, reglamentación de la participación en las ganancias, incorporación de los trabajadores de plataforma, como se está haciendo en otros países con trabajo dependiente. Y otra de las cosas, la gran batalla cultural y que gira en torno a trabajo independiente, no sos más cool por tener un trabajador independiente. Podés cobrar bien, no es incompatible. Podés cobrar bien, tener un buen salario, manejar la soberanía de tu tiempo y aún así poder vivir bien. Esa fue la batalla que nos ganó la derecha. Pregúntenle si algún laborante de segunda o tercera línea de Techín cobra mal y no puede manejar su tiempo. Acá lo que está en discusión es la distribución de la riqueza. Y nos quieren hacer creer que si discutimos más los derechos laborales de pobres contra pobres, vamos a poder salir de la pobreza. ¿Por qué no miramos a la riqueza y cómo está conformada y con una buena reforma tributaria le ponemos fin a esta inequidad? Interesante, Nati, muy interesante y rescatando esa frase de Eve, hoy que se cumplen 3 años de su partida a otro plano, pero que sigue estando presente, me parece clave, una remera que diga, ¿no? Protesta con propuesta, ¿no? Y así para recordarlo todos los días. Somos Radio AM530. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña.
La banca internacional, aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre, y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Minutos para las 10 de la mañana. La mitad de las cosas que está diciendo Salvo fuera del aire no las podemos contar al aire. Y la otra mitad tampoco. Así que así estamos. No podemos contar nada de lo que estaba diciendo Salvo fuera del aire. ¿Ya me van a pedir cada un streaming sobre estas cosas? Exactamente. Me diría,
Hacelo, compañera. Sí, nota la audiencia. Exactamente. Pero ahora sí, de lo que sí podemos hablar, por más que muchos, por ejemplo, no sé, la tapa del diario La Nación y Clarín no dicen nada al respecto, la que sí puede hablar y sí nos va a contar es Majo Castells, qué está pasando con la economía nacional y con la inflación, sobre Miren, todo. voy a empezar por la economía doméstica. Dale. Ayer fui a mi carnicero amigo, Bochita, Qué Héctor. suerte que te podés meter en una carnicería, Majo. Sí, bueno, efectivamente, de eso se trata. Claro. Casi un privilegio. Casi un privilegio. Y me dice, me ve y al final, ¿no? Me dice, para vos, que te interesan estos datos, en el último mes la carne aumentó 25%. Entonces yo digo, bueno, a ver, será una sensación de Bochita, de Héctor, de mi carnicero de Coglan, le vamos a mandar un beso, del centro comercial de Coglan, que es muy chiquito, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero no, me puse a ver nota, aparece, lejitos en los portales, pero aparece lo que aumentó la carne en el último tiempo. Desde septiembre hasta ahora, el corte de asado aumentó casi un 50%, de 10.000 pesos el kilo a 14.800. Quiero decir con esto, la inflación que parece un tema pasado, pisado, anticuado, no, está permanentemente. No nos olvidemos, pese a las declaraciones de Milei, tanto en promesa de campaña como que la inflación iba a ser un problema resuelto a 2 años de su mandato y que sigue además prometiendo que en el año 2026 la inflación va a ser del 0%. Bueno, los últimos 6 meses la inflación viene en ascenso. En mayo la inflación fue de 1,5%. El último dato disponible, que es el de octubre, la inflación dio 2,3% y vino subiendo de 1,5, 1,6, 1,9 a 2,1 hasta llegar a 2,3. El acumulado de la inflación ya da más de 30%, 31, algo. Me olvidé el dígito exacto, pero más de 31% en lo que va de un año desde octubre de 2024 a octubre de 2025. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ese es el atributo principal que tiene Milei. Por supuesto, bajó la inflación de un 200% en el final del gobierno de Alberto Fernández, con Massa de ministro, pero falta los últimos, está duro. Y esto son distintas reflexiones. Una que tiene que ver, bueno, con la promesa incumplida de Milei, sin lugar a duda, con el impacto que representa en la sociedad argentina, en los salarios tan devaluados y tan atrasados, porque que no siguen, que no ajustan a la inflación, por el contrario, digamos, no hay ajuste de más del 1% de los salarios, quienes tienen ajustes salariales, ni hablemos de los trabajadores estatales, sino también de la complejidad del tema de la inflación, que no es para nada menor. Digo, esto también pone sobre la mesa que no es solamente con ajuste fiscal y apretón monetario que se resuelve la inflación. Es un problema muchísimo más complejo, que hay que mirarlo con atención, que está lejos de ser resuelto. A mí me gustaría también, hay un audio que tenemos de Milei anoche en una conferencia, si no me equivoco. A ver, es el 9, Silvio. El ajuste hecho por la baja del gasto pone un piso de 4% per cápita, y si ustedes suman lo que estamos haciendo en materia de reformas estructurales, digamos desde el Ministerio de Regulación, lo que estamos haciendo desde Capital Humano y lo que estamos haciendo en materia de inserción internacional, Argentina podría empezar a crecer a tasas que oscilen entre el 7 y el 10%. Este crecimiento tampoco se va a sentir de forma inmediata, va a ser una mejora paulatina en el bolsillo de la gente, pero tengan la certeza de que los argentinos de bien van a estar cada día un poco mejor. Ya ha pasado la noche en el país, hoy asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad, porque el país sigue necesitando más libertad y más seguridad para crecer.
Es decir, que si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años. Bueno, cuando se habla de que el peronismo está haciendo poco contacto con la realidad, no sé cómo llamamos a esto entonces, ¿no? Pero escucharon el final. El mundo va a hablar de crecimiento a tasas argentinas y no a tasas chinas. Mirá vos. Amigo, venís con la economía estancada desde marzo a abril. Venimos dando con la pala para abajo. Pero además de 7-10%, es verdaderamente y además no ves dónde, porque aún pensando en los sectores que él impulsa, que es el sector de la minería, que es el sector de Vaca Muerta, por ejemplo, bueno, también es un crecimiento muy acotado que además todavía no está claro ni siquiera quién se va a llevar los frutos de ese crecimiento. Entonces digo, y quiero hacer acá un poco el paralelismo, nos prometió una baja de la inflación que efectivamente tuvo un impacto enorme a costa de una recesión fenomenal y que ahora no solo se planchó la disminución, sino que, insisto, desde mayo hasta octubre aumentó sistemáticamente y todo indica que si mi amigo carnicero está en lo cierto, noviembre va a ser todavía más alto el aumento porque, bueno, o si no es a costa de que de dejar de comer carne. Pasar de la carne al cerdo, de la carne al pollo, de la carne al huevo, y así nos conformaremos. Que de hecho estamos en retroceso histórico y se come carne tan poca como hace 35 años atrás. Efectivamente estamos en el mínimo histórico de consumo per cápita de carne. Y digo, me preocupa esta idea del crecimiento que dice Milei, que no está claro sobre qué se sostiene, y en el medio, y lo dejo para la semana que viene porque ya tenemos demasiado, vamos a retomar con Roca pidiendo intervención estatal, diciendo de qué se trata la apertura comercial que está destruyendo a la cadena de valor del acero, desde él, que es el principal proveedor del insumo, hasta la fabricación de lavarropas y heladeras. Y bueno, después hay que ver quién te cuida de boliche y quién no, Roca, es así. ¿Sabés que, ¿no? Majo, vos sabés que le iba a comentar esto a Majo? Compro cada tanto un poco de roast beef para hacer una desmechada en casa. Claro, ¿Vos te gusta sí, también? eso lo hago. Ay, dije, bueno, me llevo a las 10 luquitas porque costaba 9 el kilo de roast beef. Digo, tengo... Dame redondo. 14 cuesta ahora, pero así, es el aumento que estamos hablando, de los cortes que esto fue estaban. hace 2 días, de 9 a 14. Le digo, pero hay un error. No son 14.000. De 9.000, 10.000 el kilo, de lo más barato, está llegando casi a los 14.000, 14.000 y pico. Así la carne, yo la última vez por lo menos devolví la mitad de lo que iba a llevar. Ay, pobrecito. Así, y le pido disculpas a Mario el carnicero. Ensartada. Le dije, Mario, poneme bien los precios en la pizarra, si no, no te compro más. Claro. Vamos para allí y volvemos, vale. Lo que pasa es que hoy ya no tengo un peso más. 5 minutos para las 10 de la mañana y no queremos cerrar este programa sin hablar con Alfredo Rosso, periodista de rock, escritor, gran cronista de lo que pasa con esa música y también con nuestra historia, ¿no? Como país y también como cultura. Alfredo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Hola a todo el equipo. Hola. Bien, Alfredo. ¿Sabes que te acabo de saludar y me acordé que una de las primeras entrevistas que hice como estudiante de periodismo en TEA y como colaborador de un portal que se llamaba popupmusic.com.ar fue a vos, ahí en los estudios de la Rock and Pop sobre la calle Freire. Fue la creo que notable. Sí. Bueno, esto hace 15 años atrás te estoy hablando, así que eso no es nada. Yo me acuerdo cuando te presentaba Graciela Mancuso Entre Nosotros a la tarde en FM Rivadavia.
Mirá, Flor Ibáñez. ¿Cuánta agua bajo el puente? Total, un mar, un océano. Mirá todo lo que has hecho con 40 años de edad, Alfredo Rosso, increíble, la verdad. Notable 35, recorrido. 35, perdón, le pifié por 5. Alfredo, te pregunto por esta charla que vas a estar dando mañana en el Pulqui Bar, ahí en Entre Ríos 484 a las 6 de la tarde, sobre la historia del rock para que sepan los oyentes y te vayan a ver. Bueno, en realidad la charla es hoy, esta misma tarde. Hoy, perdón, dije mañana, hoy 18 horas, ¿no? Está bien. Sí, 19, porque antes vamos a tener justamente lo que son las casualidades. Te dije todo al revés, claro, porque, ¿cómo se llama? Me quedé con el viernes 18, que fue el pasado. Hoy jueves a las 19 horas, sí. Perfecto. Así es, a las 19 horas en el Pulqui Bar ahí en Entre Ríos 484. Bueno, voy a estar hablando de la generación de la cueva, que es la generación que gestó eso que llamamos rock nacional, que lo gestó en el sentido de un movimiento con una influencia social muy grande en su música y en sus letras, porque siempre se discute que el rock en castellano ya existía. Sí, existía, pero no tenía como una actitud revulsiva, una actitud de cambio, y eso empieza con la generación de la cueva, que se llama así porque solían reunirse en un boliche que estaba en la avenida Pueyrredón, un poquito más allá del Hospital Alemán, y que había sido un boliche de jazz, ¿no? Y ahí se juntaron los primeros cueveros, ¿no? Estamos hablando de personajes que hoy son muy conocidos, como Morris, como Lito Nevia, como Miguel Abuelo, Javier Martínez, Pajarito Saguri, Tanguito, Pipo Lernud, el gran poeta que hoy va a ser consagrado como personaje ilustre de la ciudad por la legislatura porteña. Es un día de muchas emociones hoy, como ven. Entonces, sí. No, y sabes que con eso te quería preguntar, Alfredo, todo esto, digo, porque hay un corte que se hace en años, que para vos eso de cuándo a cuándo fue, todo eso que estás contando y que generó. Estamos hablando de un fenómeno que se gestó en un verano de Villa Gesell en 1966. Ahí está. Una Villa Gesell muy diferente a la que se conoce ahora, ¿no? Una Villa Gesell que prácticamente tenía unas pocas calles asfaltadas y donde existía un boliche que se llamaba Juan Sebastián Bar, donde convergieron nuestros primeros rockeros, Morris, Pajarito Saguri, Javier Martínez, formaron una banda que se llamó Los Beatniks. Y después de tocar ese verano temas así canturreados en una especie de Spanglish, ¿no? De los Beatles y de otras bandas que eran populares en esa época, llegada una cierta hora de la noche empezaban a tocar sus propias canciones en castellano, que hablaban un poco de la insatisfacción de toda esa generación porque sentían que no querían seguir el mandato paterno ni el mandato de los gobernantes, que casi todos eran de facto en esa época, ni tampoco el de sus maestros. O sea, en una palabra, querían desarrollar una vida de acuerdo a sus propios cánones. No querían que nadie viviese su vida por ellos. Y eso es muy importante, porque eso define también las letras de todas las primeras canciones de la cueva, ¿no? Todo esto tuvo una manifestación discográfica en un disco que se llamó Rebelde de los Beatniks. Los Beatniks eran ya a esa altura Morris, Pajarito y un par de músicos profesionales, que decía en el estribillo: rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón. Soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Y yo creo que ahí, en ese pequeño haiku porteño, porque no es un haiku japonés, sino porteño, está sintetizado todos los intentos de la filosofía de nuestro rock nacional. Después, por supuesto, como ese disco no anduvo demasiado bien, pero los muchachos que volvieron de Villa Gesell se juntaban en esa cueva de la calle de Pueyrredón, y después en el bar de la Perla de Once, en las madrugadas, ahí en Rivadavia y Jujuy, y empezaron a componer canciones que se volvieron himnos, como La Balsa, por ejemplo, que fue grabada por Los Gatos de Lito Nevia y que, para sorpresa de mucha gente, vendió más de 200.000 ejemplares y fue lo que ubicó en el mapa de las grabadoras y de la escena musical argentina a nuestro rock.
Alfredo, se nos termina el programa, pero esto que acabas de contar, nos quedamos todos escuchándote con atención porque es parte de nuestra historia que hace a la música y mucho más también, tiene que ver con lo que nos pasaba también por esos años, así que todos los que quieran escuchar un poco más sobre estas crónicas que lleva adelante Alfredo Rosso, hoy en El Oído Mutante, el Pulqui Bar a las 7 de la tarde, esto es Entre Ríos 484, acá en el centro porteño. Entre Belgrano y Venezuela. Exactamente, Alfredo. Congreso, y vamos a hablar de todo el resto de los primeros cueveros, o sea, vamos a hablar de la semilla que desató el rock nacional y que fue la generación de la cueva. Y por supuesto aceptaremos preguntas y habrá una ida y vuelta con quienes estén ahí tomándose algo rico y escuchando y charlando sobre este tema. Allí te vemos, Alfredo. Abrazo grande, querido. Muchas gracias, hasta pronto. Abrazo grande. Alfredo Rosso, periodista y escritor de rock. Nos vamos, Flor. Sí, Marcela de Bahía Blanca. Felicitaciones, Marcela. Te ganaste el libro de hoy de la LEF, de la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde. Y las entradas para ver a las Causers se las lleva Agustín de la Plata. Todo dicho, nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana con un buen comienzo. Después con Caballero de Día. Quédense que llega Siempre Soy. Gracias, Nati. Gracias, Majo. Gracias, Flor. Gracias, Julián. Gracias a todo el equipo aquí de Caballero de Día. Hasta mañana a las 7 bien temprano. Hoy recordamos a Eve, a 3 años de su partida a otro plano, pero aquí firme con nosotros siempre. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir